Alteraciones del equilibrio ácido-base. La mayoría de las alteraciones del equilibrio ácido-base preguntables son alteraciones simples. Existen alteraciones mixtas, pero por lo pronto en este video nos enfocaremos en las simples. Podemos entender las diferentes alteraciones con tan solo esta ecuación, pero la podemos simplificar aún más. El CO2 se encuentra en equilibrio con el hidrógeno y bicarbonato, es decir, tiene que haber la misma concentración en ambos lados para que se encuentre en equilibrio. Si podemos entender cómo la ecuación se desplaza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, entenderás cómo funcionan y se compensan las alteraciones. Lo que haremos es revisar cada una de las 4 alteraciones primarias y explicarlas de acuerdo con esta ecuación. La primera que revisaremos es acidosis respiratoria. La causa de acidosis respiratoria es hipoventilación, que aumenta los niveles de CO2. Como aumenta el CO2, la reacción entonces se desplaza hacia la derecha, ya que tiene que haber la misma concentración. Como consecuencia, parte del CO2 se disociará en hidrógeno y bicarbonato. El incremento en hidrógeno creará la acidosis, pero al generar estos hidrogeniones también se elevará el bicarbonato plasmático. Algunos pueden pensar que esta elevación en bicarbonato es parte de la compensación, pero no lo es. Si hay hipoventilación aguda, que hablamos menos de 24 horas, la acidosis se verá asociada a un incremento en el bicarbonato, pero este incremento es mínimo. El bicarbonato normalmente no sale de su rango normal y deben de saber que los niveles normales de bicarbonato son alrededor de 24. Podemos decir que el valor máximo es 27 y el valor bajo es 21. En los libros dirá, en hipoventilación aguda, por cada incremento de CO2 por 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato aumenta 1000 equivalente por litro, solo enfatizando que hay un aumento pequeño en el bicarbonato. Si consideramos una alcalosis respiratoria, la causa aquí es una hiperventilación y una disminución del CO2. Si el CO2 baja, esto desplaza la ecuación a la izquierda, así que algunos hidrógenos se juntan con bicarbonato para formar CO2, y debido a la disminución de hidrógeno se crea la alcalosis. Pero al consumir hidrógeno también se consume bicarbonato. Nuevamente, este es un pequeño cambio en los niveles de bicarbonato. Cuantitativamente, cada vez que el CO2 desciende por 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato disminuirá 2000 equivalentes. En pocas palabras, para todo esto estas son alteraciones respiratorias agudas. El cambio en CO2 cambiará el pH y también se tendrá un cambio pequeño en los niveles de bicarbonato. Pero como es un cuadro agudo, el bicarbonato generalmente se mantiene en niveles normales. Si consideramos la acidosis metabólica, una acidosis metabólica tiene 3 causas principales. 1. Incremento en la producción de ácidos, por ejemplo en acidosis láctica o cetoacidosis. Pérdida de bicarbonato, por ejemplo en acidosis tubular renal tipo 2 y diarrea, o una disminución en la excreción renal de ácidos, por ejemplo en enfermedad renal. Volviendo a la ecuación, las alteraciones metabólicas se generarán en el lado derecho. Pueden deberse a un cambio en la concentración de hidrógeno o del bicarbonato. Nos enfocaremos para explicar las alteraciones metabólicas en la concentración de hidrógeno. En acidosis metabólica, diremos que la causa es un aumento en la concentración de hidrógeno. Si aumenta el hidrógeno, la ecuación se desplaza a la izquierda. Algunos de estos hidrógenos se combinarán con el bicarbonato para formar CO2 y como resultado el bicarbonato desciende. Cuantitativamente es un descenso significante. La complicación aquí es, si se incrementa la concentración de hidrógeno y la ecuación se desplaza a la izquierda, se generará más CO2, pero este aumento es mínimo y aunque se aumente, en realidad este CO2 se perderá porque las alteraciones metabólicas vendrán acompañadas de una compensación respiratoria, en este caso una hiperventilación. Por lo tanto, el CO2 desciende. Cuantitativamente, por cada descenso de CO2 por 1 milímetro de mercurio, el bicarbonato desciende 1000 equivalente. En general, es importante mencionar que los niveles de CO2 se mantienen en sus rangos normales, los cuales van desde 36 a 44 milímetros de mercurio. En una alcalosis metabólica, esta puede ser generada por vómitos, succión gástrica e hiperaldosteronismo primario. En una alcalosis metabólica, diremos que la causa es una disminución en la concentración de hidrógeno, ejemplo, vómitos.
los cuales disminuirán las concentraciones de hidrógeno. Al disminuir las concentraciones de hidrógeno, la ecuación se desplaza hacia la derecha y se generarán grandes cantidades de bicarbonato. Al generarse bicarbonato, el CO2 tiende a descender, pero recordemos que la alteración se acompaña con una compensación respiratoria. En este caso es hipoventilación, por lo que ocasiona un aumento en el CO2. Cuantitativamente, un aumento de CO2 por 10 milímetros de mercurio representará un aumento de bicarbonato de 7.000 equivalentes. Nuevamente, los niveles de CO2 se mantienen en rangos normales. En las alteraciones metabólicas, el CO2 y el bicarbonato se mueven en la misma dirección, mientras que las concentraciones de hidrógeno se mueven en direcciones opuestas. En las siguientes partes veremos cómo diagnosticar las diferentes entidades y también los mecanismos de compensación.